en esta sala para iniciar la tercera sesión de este cuarto ciclo de conferencias Churriana y su historia, que desde el pasado lunes y hasta mañana, día 28, estamos celebrando en esta Casa de Cultura Gerard Brennan. Ayer y antes de ayer tuve la oportunidad de comentarles que la sesión de hoy se mantenía a igual horario que todas las anteriores y las del día de mañana, pero que existía la variación de que Antonio Nadal no sería el ponente de esta noche, sino que sería el que es licenciado en Historia Contemporánea por la Facultad de Filosofía y Letras de nuestra universidad, donde fue miembro del grupo de investigaciones históricos andaluzas y doctorando por la misma, Manuel López Mestanza. Antes de entrar a presentar al conferenciante de esta noche, hay unas cuestiones preliminares que me gustaría de comentar con ustedes. En primer lugar, a muchos de vosotros, los que no lo tengan, al final de la noche pueden pasar por la mesa y recogerlo. Se les ha entregado un artículo donde se analiza el proceso de anexión de Churriana a la ciudad de Málaga. Les comenté en la sesión inaugural del ciclo que dicho hecho histórico tendría que estar presente en la temática de este ciclo de conferencias, pero que desde esta beca de investigación histórica hemos decidido sacarlo desde este año para así no quemar futuros encuentros, futuras jornadas que el próximo año se conmemora el primer centenario de tal hecho, se pueden celebrar dentro del programa de actividades que esta beca viene realizando para el uso y disfrute de todos los vecinos de Churriana. Muchos de ustedes me comentaron durante estos 2 días que tenían el deseo de contar con un ejemplar del cartel anunciador de las jornadas que el Centro de Ediciones de la Diputación ha tenido a bien realizar. Los que sigan manteniendo ese deseo, por favor les ruego que al final de la noche aguarden y les haremos entrega de algunos de los ejemplares de dicho cartel que, como pueden ver, recoge una fotografía del autobús de Churriana en el año 1923. Les comentaba que el Centro de Ediciones de la Excelentísima Diputación Provincial ha sido quien ha hecho toda la publicidad y es totalmente cierto. La dinámica de trabajo de esta beca no solamente se ciñe a la Junta de Distrito, no solamente se ciñe a mí, que tal vez tenga un poco la suerte de ser el más famoso, al que más veis una y otra vez, sino que detrás mía, bueno, pues está todo el grupo de funcionarios de esta Junta de Distrito, todos los servicios operativos de la misma, y no solamente la gente de aquí de Churriana, sino, bueno, pues gente de la Diputación, gente de otros colectivos culturales que tienen a bien colaborar con nosotros año a año para ofrecerles un producto de la suficiente calidad como la que ustedes merecen año a año. El Centro de Ediciones cuenta entre su personal con Mateo Molina, que es un poco quien siempre nos recibe, nos atiende, y es a quien yo ruego su presencia aquí porque le vamos a hacer entrega de un recuerdo por su colaboración con estas jornadas. Así que le hacemos entrega en el preliminar esta noche a don Mateo. Y ahora ya sí paso a presentarles al conferenciante de esta noche. He de reconocerles que es un gusto hacerlo porque Manuel López Mestanza y quien le habla, bueno, pues llevamos unidos muchos años por, bueno,
distintas afinidades, entre ellas el gusto por la historia, por lo antiguo. Su presencia aquí, bueno, pues también hace que contemos esta noche en la sala con la gente del Foro Cultural Raíces y Horizontes, así como con el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Alhaurín, y más que un poco glosar la figura de Manolo, yo recurriría a una frase que no es mía, pero que se produjo entre una conversación entre una amiga suya y una conocida por mi parte. Es María Dolores Ramos. Cuando yo le transmitía recuerdos de él, me lo calificaba como uno de los mejores que había pasado por las clases de la Facultad de Filosofía y Letras. Les comento esto porque en ningún instante Manolo López es segundo plato, con referencia un poco al caso que esta noche se ha dado de que Antonio no era el conferenciante, ¿no? Manolo tiene un currículum investigador bastante amplio y que puede sorprender a pesar de la juventud que tras sí atesora, y es hoy una de las realidades más palpables de la historia, no solo a nivel de la ciudad, sino también un poco el englosado de toda la provincia. Él es quien les va a hablar en la noche de hoy de la Asturiana de la Segunda República al franquismo. Es quien tiene el agradecimiento de todos ustedes y de esta Junta de Distrito. Así que cuando tú quieras, es tuyo. Bueno, pues muchas gracias a Jesús por esta invitación. Daros las gracias también por vuestra asistencia en esta noche tan mala, y yo creo que casi que apetece más estar hoy en la casa, delante del televisor, algunos viendo el Málaga, algunos aficionados al Málaga aquí que lo televisan esta noche, y es de agradecer que el número de personas que hay esta noche aquí en este ciclo de conferencias. Jesús, yo creo que por nuestra amistad y porque le debo más de un almuerzo y cena, pues me ha glosado ahí, la verdad, un poco, me ha puesto un poco por las nubes, y la verdad es que, bueno, no dejo nunca de lado lo que es el tema de investigación histórica, pero ahora mismo, pues por tareas profesionales, no me dedico de lleno, no soy docente, trabajo en el Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, y ahora mismo pues siempre lo que son las labores de investigación pues se suele tener un poco ahora mismo en segundo plano, aunque como digo, nunca está uno ajeno a este tipo de iniciativas, porque en el fondo es la formación que ha tenido uno, y siempre pues gusta de estar al tanto de todo lo que va saliendo en el tema de historiografía, bibliografía nueva sobre los temas que uno ha estudiado. Ya Jesús ha podido disculpar también la presencia o la ausencia esta noche aquí del profesor Nadal. La verdad es que hubiéramos salido todos ganando si Antonio hubiera estado aquí esta noche, porque se trata del titular de la Cátedra de Historia Contemporánea de aquí de la facultad, y hubiera sido bastante interesante porque es un tema que él domina y conoce a la perfección. He tenido la oportunidad y la suerte de tenerlo como profesor durante 3 años, tanto en los cursos de doctorado como en lo que eran los primeros años de la carrera, y la verdad que fue una satisfacción, como digo, de tenerlo como profesor y como maestro. El tema de la conferencia de esta noche, propuesto por la organización del ciclo, esta historia de Málaga, esa historia de Churriana, desde lo que es el comienzo de la Segunda República hasta lo que son los inicios de la guerra, peor dicho, final de la guerra civil, inicio de lo que era la época franquista. Vamos a intentar hacer una aproximación. Se trata de un tema que yo diría que casi daría para 3 conferencias, y voy a intentar de resumirla lo más pronto, de la forma más global posible, para tampoco cansar mucho.
Estamos hablando, y diría que el tema daba para varias conferencias, porque hablamos de, yo diría que el periodo más controvertido y el periodo, para mí, el más apasionante y yo diría también que el más estudiado de nuestra historia, no diría ya nuestra historia reciente, sino de la historia de España. Es un tema que hoy en día está generando una amplia bibliografía. Es rara la semana que en las críticas, en los diarios de tirada nacional, no hay una referencia a alguna obra que han publicado sobre república, sobre guerra civil, de los temas más insospechados que nos podamos imaginar. Y de hecho, hoy en día se está generando una fuerte, sí, yo creo que sería la palabra más acertada, una fuerte controversia con distintas interpretaciones que se está haciendo de este periodo, de república y guerra civil. Este fuerte debate historiográfico, diríamos, en base al uso de las fuentes. Las fuentes en historia están ahí, podéis ir a los archivos, tiene documentos, cartas, etcétera, etcétera, lo que nos queramos conseguir. Y ese uso de la fuente está siendo hoy en día, yo diría que está siendo motivo de unas obras que están ocasionando una gran polémica. Me refiero, por ejemplo, ahora mismo a la que se ha generado con los estudios de Pío Moa. Pío Moa, para el que no lo conozca, fue miembro del Grapo, el grupo terrorista, fue miembro también del Partido Comunista, y hoy en día pues ha publicado varios libros referentes a la República y a la Guerra Civil, pues que está batiendo récord de venta. Y lo más curioso es que son libros que rompen con lo que era la línea tradicional de cómo se había estudiado la Guerra Civil y la Segunda República aquí en España. Entonces está causando, dentro del mundo académico, pues casi lo están crucificando, porque las teorías, aunque la verdad que no son teorías que comparto, conozco la otra bibliografía y aunque tiene cosas que yo diría que de cierto interés, pero yo creo que está haciendo un uso de la fuente un poco o bastante sesgada. Entonces, esto pues le ha generado, por ejemplo, que sus obras hoy en día en las facultades de historia pues no sean ni reconocidas ni estudiadas. Pero lo que sí es un hecho es que sus libros se venden como rosquillas. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Lo que está pasando, y yo diría que, para mi entender, esa es la contribución que este profesor, Pío Moa, o este investigador, lo que ha contribuido a estos estudios de la Segunda República y de la Guerra Civil, es que, ¿cómo lo explicaría? Ha roto pues esas tesis que había de que la Guerra Civil y el franquismo había sido así. Él dice que no, que son de otra manera. Cuando habla de los orígenes de la Guerra Civil, la sitúa ya como una primera intentona de casi de golpe de Estado en el año 34, un golpe de Estado por las izquierdas. Es decir, tesis totalmente que rompen los moldes de los que hemos estudiado en la facultad teníamos. Y lo que ha hecho es pues remover, y esa es la contribución que se le puede achacar a Pío Moa. La contribución que ha hecho es que ha causado pues un efecto dominó que está haciendo que muchos historiadores pues estén revisando sus obras y estén prácticamente casi en conflicto permanente con él. Se está creando una especie de diálogo y una especie de confrontación que yo creo que está haciendo, y repito, esa es la parte positiva y lo que me quedo de las tesis de Pío Moa, es que se está generando un conflicto y en las mismas universidades pues bueno, los mismos estudiantes ya casi están incitando y están obligando a los catedráticos que están muy apoltronados en sillas y que han escrito sus tesis y sus libros y parece que eso ya no son inamovibles, pues lo que está haciendo es que eso se mueva, que están surgiendo nuevas teorías y que desde las mismas tesis de la izquierda tradicional pues se esté moviendo la cosa. Entonces eso es muy interesante. Octavio Ruiz Manjón, un historiador de reconocido prestigio, tiene una obra muy interesante sobre este periodo que nos ocupa, que fue un estudio del partido radical de Alejandro Lerroux. Yo creo que la mejor monografía que se ha hecho sobre este grupo político y sobre la figura de Lerroux.
Decía al respecto hace unos días en esta polémica, porque es que a Pío Moa le ha contestado ahora mismo Enrique Moradiello, que es otro historiador también de reconocido prestigio, le ha contestado y un libro que después por dentro tampoco no es que lo rebata desde la primera a la última página, hace algunas referencias, pero en un libro de Moradiello hace poco veía una franja, esta franja que le pone a los libros como para causar mayor impacto, pues decía contra las mentiras de Pío Moa, es decir, una revisión de los orígenes de la guerra civil, un estudio de la guerra civil, y ponía contra las mentiras de Pío Moa. Bueno, después por dentro no es tanto y es un estudio bastante serio y riguroso el que hace Moradiello, he tenido la oportunidad de leerlo. Y decía Octavio Ruiz Manjón, como decía anteriormente, dice que no conviene olvidar, esto es una crítica, un trozo que leo de una crítica que le ha hecho Octavio Ruiz Manjón al libro de Moradiello. Dice, no conviene olvidar que si bien es cierto que el éxito de venta no es un indicio incontestable de calidad, el acomodado mundo académico haría bien en preguntarse si detrás del éxito de Pío Moa no se esconde alguna necesidad de revisar nuestra excesivamente correcta, y esto lo entre comillas, excesivamente correcta, historia de los últimos años. Por lo tanto, como he dicho, sin compartir la mayoría de las tesis de Pío Moa, pues que entiendo que esa aparición en el panorama bibliográfico pues ha supuesto esa revolución de la que hablaba antes. Ha removido la historia correcta. Lo que hasta ahora se venía diciendo, bueno, la historia correcta, eso lo está removiendo y eso es muy importante. Y la historia de Churriana, en el periodo que nos ocupa, con sus peculiaridades, pues no va a ser distinta a la historia de Málaga. Me voy a centrar en hacer una comparativa global, máxime cuando Churriana pues forma parte de Málaga. Sí, no difiere mucho de lo que es la historia de Málaga en este periodo. Churriana con sus características, por supuesto, que las vamos a ver. Y máximo también, por ejemplo, cuando se cuenta aquí con la suerte de contar. Tiene sus críticas de que puede ser buen libro, buena novela, tal. Bueno, la cuestión es que no está mal. Es el estudio de la compañera de Gerald Brennan, de Damien Wolsey, el de Málaga en llamas, que se tituló en un principio El otro reino de la muerte. Me comentaba Jesús que parece ser que la edición primera, la del otro reino de la muerte, está mucho mejor que este libro, porque, como todos sabéis, pues cuando se hacen unas traducciones de libros del inglés al español, depende de quién lo haga, pues podemos hablar de que han metido la pata hasta del principio al fin, ¿no? Entonces parece que en este caso quien se puede hacer con la edición del otro reino de la muerte y no esta es mucho mejor. Entonces decía que contamos, tenéis la suerte aquí en Churriana de contar con un testimonio tan interesante como el de esta señora, que nos va a contar, a mí la verdad que me ha gustado, de una forma yo diría más que interesante, por lo que es el estallido de la guerra civil aquí en Málaga, pero vista desde Churriana. Es decir, ellos veían, y después decir que eso leemos un pequeño párrafo, veían cómo estalla la guerra civil, cómo Málaga pues arde. Cuando estalla la guerra civil, pues los conflictos, quema de iglesias, etcétera, etcétera, y cómo desde aquí de Churriana prácticamente lo están viendo. Hay unas descripciones muy interesantes en la obra. No vamos a adelantar acontecimientos y nos centramos en lo que es los inicios de la Segunda República, y la llegada de la Segunda República va a venir precedida de una época de una clara reactivación política. Habíamos pasado de un régimen dictatorial, lo que era la época de Miguel Primo de Rivera, del general Miguel Primo de Rivera, de una dictadura, y en los últimos años de esa dictadura, cuando ya el general deja cae en el gobierno Berenguer posteriormente, etcétera, y después de esos años de adormilamiento, motivado, como digo, por esa política dictatorial, los viejos partidos de turno, que van a estar muy debilitados, y los grupos republicanos, que ya comienzan a emerger de una forma importante y van casi a contrarreloj, a hacer un asalto lo digo en el buen sentido de la palabra,
de conseguir de acabar con la monarquía y conseguir la llegada de la República, pues van a vivir en esos últimos años, 29-30, principios del 31, una época de fuerte confluencia, de una reorganización de esos partidos y de una intensa actividad. Una intensa actividad que, como reitero, va a estar encaminada pues a organizar acciones que provoquen el advenimiento de la República. Por otra parte, lo que eran las izquierdas más radicales, cuando hablamos de izquierdas más radicales me refiero a anarquistas y comunistas, pues van a buscar penetrar en la sociedad a través de fuertes movilizaciones de las clases obreras. En 1930, por ejemplo, aquí en Churriana, y al igual que en otros puntos de la provincia, 1930 fue un año de, como tituló el profesor Nadal en un libro que tiene muy interesante, fue un año de ruptura, fue un año en el que se van a suceder unas huelgas muy importantes en todos los sectores en todos los sectores productivos de aquí de Málaga, y hay que señalar que estábamos hablando aquí en Churriana, que es que Churriana era, quitando a otro municipio importante de la provincia, pero era casi el principal foco de implantación anarquista de la provincia. La CNT tenía una implantación aquí muy fuerte. Hablamos ya en el año 1881, nos retrotraemos un poco, tenía ya 300 afiliados la CNT aquí en Churriana. Hablamos de 600 en 1931 y de 700 en 1936. Podéis imaginar, era junto con la Laurín de la Torre también, en esa época, del 31 al 36, eran de los dos municipios más importantes de implantación anarquista. En 1930 hemos hablado de varias huelgas, pero es que hay un verano, concretamente en junio, que es que se paraliza la provincia. Hay una huelga general en todos los sectores. Vecinos como Francisco Flores o Antonio Gil van a jugar un papel muy destacado en lo que es en esta organización que tenía su sede, los que sois aquí de Churriana, pues eso lo conoceréis perfectamente, en lo que le dicen el Racho Grande en la calle Rodahuevo, que está un poco más abajo, ¿no? Era la sede de la CNT. Y otro dato a tener en cuenta de este periodo, de este advenimiento republicano, es la alta tasa de analfabetismo que sufría la población churrianera y malagueña. Si en España la tasa de analfabetismo en el año 1930 hablamos de un 32, casi un 33%, en Málaga tenemos un 55%. Yo creo que es un dato también a tener en cuenta de qué sociedad nos encontramos en esta época. Reitero lo de que hablamos del año 1930 como de una coyuntura de ruptura, citando textualmente al profesor Nadal. Estos acontecimientos, esta situación, y unido a lo que era la tradición republicana malagueña, la república no llega, como muchas veces se ha dicho, España se acostó monárquica y se levantó republicana. No, ahí había unas bases ya, había unas bases que venían, había una tradición, y en Málaga sobre todo. Ello ya hacía presagiar pues el éxito de los grupos republicanos en lo que eran las elecciones municipales. Las elecciones municipales se convirtieron casi en unas elecciones generales, las de abril del 31. Y así fue como la República, lo que eran los partidos republicanos, pues va a llegar, se va a proclamar, y esto va a suponer una nueva configuración de lo que era el panorama político en Málaga. El Ayuntamiento de la ciudad va a pasar a estar regido por una mayoría de concejales de la Alianza Republicana y del Partido Radical Socialista. Esto era una escisión del anterior, y a los que se van a unir 4 socialistas, 2 federales, un comunista, un independiente y un miembro de la derecha liberal republicana. Como escribió el profesor García Sánchez, a partir de ahí los plenos municipales del Ayuntamiento de Málaga estuvieron muy politizados. Era raro el pleno en los que había incidentes, y hay que destacar una moción que presentó el concejal del Partido Comunista, Andrés Rodríguez. Después, posteriormente, lo mataron, creo que salió un día de su casa, total, y en esa espiral de violencia en la que se convirtió la Málaga republicano, fue asesinado. Pues una moción que presentó Andrés Rodríguez sobre el problema clerical el 6 de mayo, fue apoyada por toda la izquierda y originó un alboroto grandísimo en el pleno del Ayuntamiento de Málaga, y lo que era la minoría monárquica que estaba en el Ayuntamiento pues abandonó el pleno como protesta, y eran actos bastante significativos. Ya que hablamos de lo que era el tema de
el tema del religioso. La República, es que todas las ilusiones que había con la Segunda República, pero es que nació un poco casi viciada y yo diría casi torcida con las primeras actuaciones. Abril del 31 se proclama República, mayo del 31, pocos días después, se producen los tristes sucesos de asalto a iglesias. Prácticamente yo creo que aquí casi ninguna iglesia de Málaga y de los pueblos más cercanos, por ejemplo el Puerto de la Torre, bueno, era barriada de Málaga también, Torremolinos y Churriana también, pues sufrieron asaltos a la iglesia. El obispo tuvo que abandonar lo que era la diócesis. Balbino Santos Olivera, que era el obispo, era el obispo que sustituye al que se marcha, que era Manuel González García. Pero todo este movimiento, las medidas anticlericales que se iban a instaurar desde primera hora, la expulsión de los jesuitas, la retirada de símbolos religiosos, etcétera, etcétera, todo esto fue muy bien aprovechado por las derechas. Esto fue casi el caldo de cultivo que tuvieron y los argumentos que tuvieron la derecha para atacar continuamente, y yo creo que fue este descontrol pues le hizo bastante daño a la República, a esta República que nacía y que quería continuar, quería tirar hacia adelante, pero que se iba a encontrar con unos problemas muy fuertes desde primera hora. Aquí, en este grupo de las derechas, va a destacar la figura del líder de la Acción Popular, José María Gil Robles. La Acción Popular fue después lo que dio, lo que hizo surgir el germen de la CEDA. Y en la izquierda malagueña, el Partido Comunista compartía con lo que era la CNT, los anarquistas, el sector más extremista, mientras que el PSOE mantuvo una política de cooperación con los republicanos en lo que era el primer bienio, el bienio social hazañista que se conoce. Entre los republicanos, los radicales socialistas representaban también el ala izquierdista, mientras que el Partido Radical, el de Lerroux, y que en algunos pueblos de la provincia jugó un papel bastante interesante, pues trató de situarse en lo que hoy podemos decir un centro político. Y en la derecha aquí en Málaga, fracasados ya los partidos monárquicos, los partidos tradicionales, la monarquía acababa de ser derrocada, Alfonso XIII se marcha de España, pues en torno a esos sectores conservadores malagueños, en torno al partido de Gil Robles, pues se van a formar los ideales pues antisocialistas y católicos, con el apoyo de un medio de comunicación muy importante como fue el periódico La Unión Mercantil, un periódico que hoy pues se conserva perfectamente en el Archivo Histórico Provincial y que podemos consultar, y vemos la línea editorial que llevaba el periódico, pues casi de acoso y derribo a lo que era pues todos los grupos de izquierda que gobernaban en ese momento el ayuntamiento de Málaga. Aquí, y viene ahora el cuento, porque aquí en esta línea de grupos de derecha, decía que viene al cuento de nombrar a José María Hinojosa, que era, José María Hinojosa era un poeta, amigo de Dalí, de Lorca, a pesar de, creo que murió con 33 años, murió fusilado en el año 36, y ahora mismo hay una exposición de su obra poética que le ha dedicado el Centro Cultural de la Generación del 27, una exposición muy interesante en Málaga, allí en calle Ollería. Y José María Hinojosa, concretamente, a pesar de esas relaciones que tenía con Lorca, Dalí, etcétera, etcétera, José María Hinojosa era uno de los líderes de la derecha malagueña. Dicen que se convirtió casi después de un viaje que hizo, a pesar de esa juventud, un viaje que hizo a Rusia en aquel entonces, un viaje que él dice que fue un viaje para él apasionante, pero que vino desencantado, y él, que venía de una familia de cierto prestigio en la comarca él era de Campillo, la comarca de Antequera, pues casi se dedica a lo que es el tema de la producción agraria, y tenía bastantes tierras en la zona, y probó suerte en la política. La verdad que no le salió bien, pero es una figura a tener en cuenta en este periodo. Y en la extrema derecha, a la derecha de esta línea de Hinojosa y compañía, pues tenía el nacimiento de la Falange, que nace en el año 34,
Bueno, y que reunió pues a un sector obrerista, pero próximo a lo que era la burguesía malagueña. Este es el panorama que nos encontramos nada más iniciarse la Segunda República aquí en Málaga. Y pese a esta conflictividad política y social, lo cierto es que la representación política de Málaga en las sucesivas elecciones generales que van a venir, pues tuvo un tono, yo diría que hasta cierto punto relativamente moderado. En las elecciones a Cortes Constituyentes, hablamos ya de junio del 31, es decir, abril elecciones, en mayo los sucesos anticlericales, en junio otras elecciones, es decir, no daba tiempo casi de recuperarse. La actividad política la prensa de la época es apasionante porque una cantidad de discursos, de programas electorales, es muy interesante acceder a esa fuente porque vemos cómo se vivía y qué ilusión había entonces por conservar este nuevo régimen. Entonces, en esas elecciones a Cortes Constituyentes, lo que era la conjunción republicano-socialista, pues va a mostrar una gran fortaleza aquí en Málaga. Y de los 12 diputados que se disputaban aquí en la provincia, 11 van a salir de esta conjunción republicano-socialista. En esa conjunción pues se encontraban los principales protagonistas de la política malagueña del momento. Estamos hablando de Pedro Gómez Chay, estamos hablando de Pedro Almasa Briales, de Enrique Ramos, de Emilio Baeza Medina, que fue alcalde de Málaga, de los socialistas Antonio Fernández Bolaños, José Molina. Van a quedar fuera otros candidatos que tuvieron protagonismo después posterior, como fue Cayetano Bolívar, que fue el primer diputado comunista en España y era de Málaga. Esta diríamos, actividad intensa a diario de la política malagueña, pues van a hacer que políticos malagueños tengan bastante importancia a nivel nacional, como fue el caso de los ya citados Pedro Almasa Briales, de Baeza Medina y de Enrique Ramos, por sus intervenciones parlamentarias. Este último, Enrique Ramos, fue subsecretario de la Presidencia, fue ministro de Hacienda y de Trabajo y fue un hombre del círculo íntimo de Manuel Azaña. Pedro Armasa Ochandorena ocupó la presidencia del Consejo de Estado, Pedro Gómez Chay la del Tribunal de Cuentas y Armasa Briales y Baeza Medina la subsecretaría de Instrucción Pública y de Bellas Artes, respectivamente. Esto quiere decir, por estas relaciones, que los altos cargos de la República a nivel nacional visitaron Málaga en estos años, en el año 31, en el año 32 y 33. Fue importante pues la visita de la malagueña Victoria Ken, de directora general de prisiones, la de Indalecio Prieto en el año 32 para visitar el Pantano del Chorro, la de Marcelino Domingo en el año 33 como ministro de Agricultura para impulsar lo que era la reforma agraria, que al final no tuvo aquí en Málaga mucha implantación, y el mismo presidente Azaña también estuvo aquí en Málaga en esa época. Lo que era, como decía, la fragmentación del bloque republicano-socialista, la impaciencia, es que los mismos republicanos, los mismos que estaban haciendo la reforma, se iban poniendo impacientes porque no acababa de despegar. Esa lentitud de la reforma republicana, el pueblo que quería, se prometía una reforma agraria y la reforma agraria no llegaba. Bueno, pues toda esta impaciencia y los efectos que se van a sentir a partir de ahora, unos efectos importantes de la crisis económica mundial, que van a tener una fuerte repercusión aquí en Málaga. A ello se une la conflictividad que va a conocer este periodo también en este primer bienio, muchos conflictos, huelgas importantes, como una forma de que a la República aquello le vino fatal como imagen, el suceso de Casas Viejas, donde mueren varias personas que estaban dentro de una casa, un asalto de la Guardia Civil. Bueno, pues todo esto va a hacer que la coyuntura política cambie en el año 33. En el año 33 el electorado malagueño pues va a votar por una línea de centro-derecha. Hay que decir que en este año ya entre el electorado malagueño van a figurar por primera vez las mujeres y ese centro-derecha va a conseguir lo que eran 5 miembros del Partido Radical en las elecciones, uno agrario y uno de Acción Popular, lo que era ante Acción Nacional, mientras que el Frente Único Antifascista, esto fue una cosa bastante interesante, y es que el Frente Único Antifascista fue lo que era el precedente de la izquierda se unieron
fue el precedente del Frente Popular del año 1936. Obtuvo 5 diputados, 3 socialistas, un radical socialista y el primer diputado comunista de España, que ya he dicho que fue Cayetano Bolívar. Lo que era la llegada, bueno, va a llegar al poder Lerroux es el nuevo presidente de la República, y su colaboración con la CEDA del Gil Robles, con la derecha, que era un partido que no tenía convicción republicana, preconizaba la República pero no tenía convicción republicana, y ellos, unidos a lo que era al parón de las reformas iniciadas, pues comienzan a dividir el republicanismo y inclinan al PSOE a las tesis revolucionarias. La línea que llevaba el PSOE de cierta moderación va a hacer que vaya cambiando poco a poco, y las izquierdas malagueñas van a participar sin éxito en lo que fue la revolución del año 1934, la revolución de octubre del 34, los sucesos más destacados, bueno, a nivel nacional tenemos los sucesos de Asturias, y aquí en Málaga los sucesos que hubo en la capital y sobre todo en Tebas. En el pueblo de Tebas fue el núcleo principal de este intento de revolución. La crisis política va a llegar desde luego al ayuntamiento de la ciudad en junio del 35 y va a enfrentar a lo que eran radicales y cedistas, es decir, vemos que cada vez se va dividiendo más lo que era el bloque republicano, y va a llevar lo que era la alcaldía a un escritor, a Salvador González Anaya, que la verdad poco pudo hacer en el cargo. Lo que sí es cierto es que este bienio, estos 2 años de gobierno de derecha, va a favorecer y va a hacer que converjan todas las fuerzas republicanas y obreras, a excepción del partido radical de Lerroux, que repito estaba en la línea de centro-derecha, y la va a hacer de converger en un frente único, en este caso lo que era el Frente Popular. Y como Frente Popular va a concurrir a las elecciones de febrero de 1936. Durante la campaña electoral, pues se apreció una radicalización terrible de los mensajes y de los programas políticos, y la división de ese espectro político en 2 sectores muy marcados, lo que eran la derecha y las izquierdas, pues no hacía presagiar nada bueno, y a los hechos nos remitimos porque meses después se produce lo que era el golpe de Estado que va a sumerger a España en lo que era la guerra civil. Desde entonces, bueno, hay que decir que en un dato que se me olvidó anteriormente, y con esto apunto la fuerza que tenía la CNT. Hemos dicho que aquí en Churriana tenía el núcleo de los principales de la provincia. Es que la CNT pues no iba a iniciar en este Frente Popular, no hizo la campaña abstencionista. La CNT, los anarquistas, no hizo la campaña abstencionista que hizo en el año 1933, y ese fue uno de los motivos por los que ganó la derecha en el año 33. De ahí la importancia, no tengo el dato exacto de aquí de Churriana, pero en el caso, por ejemplo, de un pueblo vecino como Laurín de la Torre, se vio claramente que es que no fue casi nadie a votar. De ahí vemos la importancia que tenía la CNT y cómo la fuerte vindicación que había entre todos los obreros del campo, sobre todo, de todo lo que era La Vega, pues se hizo notar en ese año. No va a ocurrir en el 1936, y esto posibilita que en este tipo de municipios, bueno, lo que era aquí el distrito de Churriana y en otros pueblos de la limítrofe, pues gane el Frente Popular, igual que en la mayor parte de España. Desde entonces, desde esa victoria del Frente Popular en febrero del 36 hasta lo que es el golpe de Estado, ya cuando llega el 18 de julio, pues la vida política aquí en Málaga y en Churriana pues va a discurrir por una vía de una inestabilidad creciente, cada vez más, proliferación de enfrentamientos muy violentos entre los grupos radicalizados de la derecha y la izquierda. Estamos hablando ya que ya existe lo que era la Falange, existe, y tenía unos grupos también bastante radicales. Si estamos hablando de la extrema derecha, dentro de la Falange había la extrema derecha. Y esto pues va a hacer que se ponga en marcha pues una conspiración de militares y civiles que va a provocar pues ese golpe de Estado al que me he referido. Hablaba anteriormente, bueno, aquí en Churriana se daba también la circunstancia, lo he dicho antes, o no lo he comentado antes, mejor,
que se daba una circunstancia que favorecía este caldo de cultivo a anarquistas, como era el fuerte latifundismo. Lo que era la tierra en toda la Vega pues estaba controlado por muy pocas familias. Estamos hablando de los principales terratenientes malagueños, eran los que controlaban lo que era la tierra. En resumen, lo que había una fuerte concentración de la propiedad, lo que era la tierra en manos de muy pocas manos, ¿no? Y tras la sublevación militar en Málaga, lo que fue el golpe de Estado del general Franco, que aquí concretamente se coció pues, en el campamento Benítez, va a haber el golpe no triunfa, el golpe de Estado no triunfa aquí en Málaga, y son los grupos del Frente Popular son los que va a seguir controlando. Málaga va a quedar en manos del Frente Popular. Es decir, estamos hablando que desde ese periodo hasta febrero del 37, que es cuando entran las tropas nacionales aquí en Málaga, pues se va a producir de momento pues una reacción inmediata de las organizaciones republicanas y obreras, una reacción que va a desbordar al mismo gobierno. Y eso fue otro diríamos de las armas que después utilizaría con motivo de las armas que utilizaría después la derecha para achacárselas a este periodo. Digo que desbordó el aparato institucional y político del Estado porque se inició una etapa revolucionaria. El gobierno civil no podía controlar la situación, tuvo que compartir el control de la provincia con un nuevo poder, de hecho, que era pues los distintos comités que se crearon, el comité de enlace con distintas secciones. Estaba el Comité de Salud Pública, el Comité de Sanidad, el de Subsistencia, el de Transporte, de Guerra. Es decir, hay unos meses en los que hubo, pues como digo, un descontrol muy fuerte, un descontrol de las autoridades sobre las patrullas que van a comenzar a ejercer una durísima represión sobre las personas de derecha, entre ellas un gran número de sacerdotes y algunos republicanos ajenos al Frente Popular. Hay un testimonio de Lizardo Guedes leo así algunas cosas por encima sobre lo que ocurrió en Churriana en aquel entonces. Dice: a partir de las elecciones de febrero del 36 se originó en esta barriada un estado de violencia que prácticamente se venía sufriendo desde los primeros días de la instalación de la República. Dice: la emisión del voto en febrero del 36 fue un acto heroico de ciudadanía ante la acción de los pistoleros. Quien escribe esto es Lizardo Guedes, quien escribe esto es una persona recién entrada a las tropas nacionales, una persona, Manuel Moreno, no sé si era cura párroco aquí en Churriana, puede ser, era el cura párroco de Churriana. Es decir, esto es la visión de la derecha. Desde esta fecha aquí no hubo otro poder ante la pasividad de las autoridades que el comité de la CNT. Blanco predilecto de sus odios fue la iglesia parroquial con todos aquellos que la frecuentaban. Aquí habla de poner a salvo las imágenes, etcétera, etcétera. El centro más importante era el sindicato de la CNT, constituyéndose en esta parroquia de los primeros de la ciudad y de casi toda España, siendo la causa más activa de la descristianización de la misma. Estaba en él la casi totalidad de la barriada obrera por entero. Desde él se perseguía con saña todo lo que tenía sabor religioso, personas o cosas. Bueno, este es el testimonio que hace el padre Lizardo Guedes en un libro que se llama Martirologio malacitano. Efectivamente. Bueno, pues esto no va a traer otra cosa que la política, la guerra y la revolución que se van a mezclar en Málaga hasta la entrada de las tropas nacionales en febrero del 37, y de inmediato, pues esos desmanes relatados pues iban a tener una contundente respuesta que el historiador Hugh Thomas, en una obra ya clásica y de hace ya bastantes años, pues tituló o la denominó como una feroz represión. Hay unos párrafos en el libro de Málaga en Llamas, concretamente cuando nos habla, esto es del prólogo que escribe Rosa Regá. Rosa Regá es hoy directora de la Biblioteca Nacional, escritora, y habla dice, desde aquel primer atardecer en que supieron que algo grave había ocurrido en el país, la autora nos adentra en la intimidad de la vida cotidiana de un pueblo pequeño donde todos los vecinos se conocen y donde no parece haber enemigos, sean cuales sean los idearios de uno y otro, de tal modo que surge la solidaridad entre ellos ante el peligro de los que los acecha y los va acercando cada vez más. Y sin embargo,
Poco a poco y a medida que pasan los días y se suceden los bombardeos, se va produciendo en cada uno de los rostros y de las vidas una transformación, se diría que impulsada por el miedo y por un deseo de venganza que se hace patente cada vez que la humilde población asiste aterrorizada a un nuevo ataque, a una nueva detención, a un nuevo asesinato. La atención con que la autora va desvelando en cada uno de sus vecinos o de sus sirvientes la forma en que acusa los acontecimientos de esta guerra casi doméstica es espectacular. Y después habla aquí cómo, dice, no solo esta guerra afectó a los hombres y a las mujeres. En Málaga en llamas asistimos a la transformación de todo cuanto constituye la vida cotidiana. De pronto los pocos coches que existían en el 36 desaparecen porque son requisados por el gobierno para necesidades de transporte de tropas y de intendencia. También los autobuses que hacían el recorrido de los pueblos de la provincia. No quedan más que unas pocas y desvencijadas motocicletas, algunas bicicletas y los asnos que recorren las carreteras y los caminos. Y en Málaga apenas unos tranvías que circulan cuando pueden y cómo pueden porque los incendios les impiden seguir su camino de las bombas, los destruyen o los dejan fuera de servicio. Hay que ir a pie y recorrer decenas de kilómetros bajo el sol de julio y agosto para saber de unos amigos o encontrar medio kilo de café. Bueno, pues decía, y esta espiral de violencia que llega hasta la guerra civil la podemos encontrar también en la obra de su marido, de Gerald Brennan, en su memoria personal. Lo que sí es cierto es que esta feroz represión se va a cobrar la vida de cientos de vecinos, muchos de ellos de Churriana, que fueron fusilados o encarcelados. Hoy en día los historiadores no se ponen todavía de acuerdo en el número de muertos por esa doble represión, tanto la represión roja como la franquista. Aunque las cifras que siempre se han manejado era la del historiador, que es un historiador militar, que suele ser, bueno, hasta cierto punto aceptada, tanto por la derecha como por la izquierda, que es Ramón Salas Larrazábal. Y bueno, hoy en día hay otros historiadores que dicen que no están de acuerdo con esta cifra, aunque se acepta, para lo que es el caso de Málaga, de 3.406 fusilados por los rojos y de 4.500 fusilados por las tropas franquistas. El libro de Antonio Nadal, La República, lo que era la guerra civil en Málaga, es un testimonio muy interesante. Ahí nos encontramos la mayoría de los datos y yo creo que una lectura casi obligada para este periodo. De la vorágine en la que nos encontramos es la relación, por ejemplo, un ejemplo, la relación de los refugios antiaéreos que existían en Churriana cuando venían los aviones bombardeando toda esta zona. En la plaza de la Higuereta había una zanja a cielo abierto replanteada, así lo señala, desengaños y correos en edificios subterráneos que estaban casi terminados. En Toril, San Fernando, Zambrana, La Flor, Carmelita, Finca de los Heredias, Camino y Castillo, unos subterráneos, también algunos que fueron desestimados porque no reunían las condiciones. Y también destacar de esta época, previa a la entrada de las tropas nacionales, pues el congreso que se hace de la CNT en septiembre del año 1936 y al que acude tuvo una fuerte, aparte de una fuerte representación, tuvo una importancia destacada lo que era lo que era el sindicato de Churriana, el sindicato anarquista de Churriana. Lo que sí es cierto es que llegó un momento en el que el gobierno republicano pues abandona Málaga, digo lo de abandona entre comillas. Eso trajo mucha polémica dentro del seno republicano y dentro de eso casi hoy en día todavía algunos historiadores lo comentan, y es que Málaga se vio ya imposibilitada lo que era el gobierno republicano para defender Málaga. Las tropas fascistas pues eran mucho más disciplinadas, mucho más número que las tropas republicanas y estaban además mucho más pertrechadas. Eso hizo que yo recuerdo del profesor Nadal contando anécdotas de entrevistas orales que había hecho, que es que había noches, como al terminar, cuando estaba el frente que cercaba Málaga, bueno, pues el frente, no sé, en una guerra pues no es llegar muchas veces y conquistar el territorio, ¿no? Entonces pues ese cuerpo a cuerpo hacía, y esto da imagen un poco también de cómo se vivía muchas veces en las filas del bando republicano, cómo se vivía lo que era la guerra, la indisciplina. Con esto lo que quiero es marcar la indisciplina que existía. Concretamente eran mandos los que aquí en la provincia pues que no tenían muchos conocimientos de lo que era el arte de la guerra, como se suele decir, y había pues personas que cuando terminaban la jornada, cuando se hacía de noche, volvían a su casa casi a dormir y iban al día siguiente. Eso es real.
eso es real. Eso da imagen de esa indisciplina que se ha achacado siempre al bando republicano, y uno de los motivos por los que perdió la guerra fue ese, y eso no hay duda. Entonces, tras la guerra civil, nos vamos a encontrar una sociedad malagueña pues mucho más empobrecida, desde luego, una población malagueña y churrianera pues hambrienta, rota, y va a comenzar lo que era el penoso camino de la recuperación. Yo diría que las heridas abiertas en lugares de proximidad, como podía ser pues Churriana, donde la gente se tenían que ver todos los días las caras en una población distinta, pues yo creo que esas heridas que se abrieron por parte y parte pues fueron incurables hasta pasados ya bastantes años. El final de lo que fue la década de 1930 y el comienzo de los años 40 pues iban a venir marcados por una grave depresión económica y una fuerte inflación, y ello pues va a explicar que el hambre y las carencias de todo tipo alcanzaran en Málaga grandes proporciones. A ello se unía pues lo que fue la escasez de alimentos, la escasez de vivienda y unas condiciones de vida bastante insalubres y deficientes y bastante antihigiénicas. Y en el año, por ejemplo, 41 al 43 provocó una importante epidemia de tifus que se cobra aquí en Málaga 436 muertos. El nuevo gobierno municipal, encabezado por Enrique Gómez Rodríguez fue casi un alcalde de transición, era juez, había estado de juez aquí en Málaga, y en una de sus primeras medidas, dentro del presupuesto municipal para el año 1937, va a destinar una partida para arreglar lo que era el alcantarillado, para poner el alcantarillado de aquí de Churriana. Lo que yo no sé, porque no tengo datos después, es si se llegaron a hacer esas obras o no se llegaron a hacer, porque también he escuchado que cuando realmente llega el alcantarillado y el saneamiento que a Churriana, que es posterior. No sé si es que empezó por alguna zona en concreto, no tengo datos si esto llegó a realizarse o no. Otras medidas inmediatas del nuevo gobierno municipal pues fue la reorganización de la enseñanza, la reorganización administrativa con el cambio de nombre de calle y la creación de comisiones pues muy significativas porque hablamos de la comisión pro víctimas del marxismo. El objetivo de esta comisión pro víctimas del marxismo, pues yo creo que fue mantener vivo el odio hacia todo lo que oliera a izquierda en aquella época. Después también la Junta Oficial de Recuperación y Restituciones, como se denominaba, que no era otra cosa que restitución de objetos procedentes de robo, saqueo o incautaciones por parte de miembros del Frente Popular. Y también, por último, la Comisión Provincial de Incautaciones de Bienes, es decir, todo lo que había pertenecido a la izquierda, solares, sedes políticas, etcétera, etcétera, pues eso pasa todo al gobierno de la nación. Y no fue ya hasta finales de los años 50, ya de pleno en los 60, cuando ya se va a producir un importante desarrollo del sector de la construcción con el boom turístico que todos conocéis, y que va a hacer que muchos churraneros pues abandonen lo que era la actividad agraria, la actividad del sector principal que existía aquí en la zona, para trabajar en la capital, para trabajar en la construcción, tanto en la capital como en las zonas costeras. Poco a poco se va a ir afirmando lo que era la configuración de una economía dual, un sector moderno y progresivo como era el turismo, como era el de la construcción, y otro sector tradicional y regresivo como era el de la agricultura, que cada vez iba menos, y del mundo campesino. Continuar hacia adelante yo creo que ya sería motivo no es lo que hoy nos ocupa, y yo creo que es buena hora para terminar. Agradecer vuestra asistencia, y si hay algún tipo de pregunta o algo, pues encantado de que mantengamos un debate y si aprendemos todos. Pues dicho por el ponente, no me queda más que un poco pues decirle eso, que si hay alguien que quiera hacer una pregunta, estamos abiertos a ello. Revisando que me quería decir que no fue nunca párroco de Churriana, pero sí muchos años archivero del obispado de Málaga. Sí, el obispado, lo que es archivo, luego pasó a la catedral de Málaga.
Quizá no se me haya interpretado bien. Lizardo Guedes es el que recoge esta crónica del párroco de Churriana. Y en uno de ellos habla incluso de las ermitas antiguas que había en los pueblos y todo eso. Y de la campana, de la parroquia que pertenecía a una más importante. Tiene un libro que habla incluso a su manera, que lleva razón lo que tú dices, que estas cosas hay que hilar muy fino porque cada cual, incluso vienen de personas, nombres de gente de Churriana que murieron, claro, ponen los que murieron a manos de los rojos. No es tan equitativo el decir de uno y otro lado, ¿no? En la obra de Antonio de Alcoce, por ejemplo, claro, al pertenecer a Málaga, el resto de pueblos sí viene muy marcado. O sea, Laurín de la Torre, Laurín el Grande, Coín, etcétera, etcétera. Vienen todos los nombres de los que de todas las muertes que se produjeron, tanto por un bando como por otro. Claro, el caso de Churriana es que no se especifica, por eso no se conoce, por lo menos yo no tengo datos del número de personas que... Claro, claro. ¿Hay alguna pregunta más a hacer al conferenciante? Bueno, parece que está todo más que claro. Solamente un par de cosillas antes de dar por cerrada la sesión de esta noche. Les imploro el último esfuerzo mañana a las 8:30 de la tarde con la conferencia de clausura, la transición a la democracia en Málaga, algunas notas en relación a Churriana que la profesora de la Facultad de Filosofía y Letras, María Antonia Criado, pronunciará a partir de las 8:30 de la tarde. Posteriormente nos tomaremos un vino para dar por cerrada esta jornada. Les recuerdo que los que quieran un cartel de la jornada de lo que es esta cita investigadora lo pueden retirar ahora. Los que no lo hayan retirado el artículo que un poco les presenta todo el proceso de anexión de Churriana a la ciudad, lo pueden también hacer. Y antes de dar por cerrada, entregamos a Manolo en su paso por lo que ha sido esta jornada un recuerdo que es el escudo heráldico de Churriana. Así que el agradecimiento profundo. Y a ustedes sin más les emplazo para el día de mañana. Bien, y tras la conferencia dada en la Casa de la Cultura Gerald Brena de Churriana, hablamos con quien la ha dado, con don Manuel López Mestanza. Señor conferenciante, su disertación muy amena, muy contrastada. ¿Es usted conferenciante o he oído que está incluso encuadrado o trabajando en el Ayuntamiento de Laurín de la Torre? Efectivamente. Una vez que yo hice la licenciatura en Historia, pues lo que hago es que intento yo siempre había tenido mucha relación con el área de cultura del Ayuntamiento de allí de Laurín y bueno, pues intento un poco de meter la cabeza, como yo digo, en el Ayuntamiento. Tenía vocación vocación histórica diríamos de investigación, pero no mucho de docencia. Entonces nunca llegué a preparar oposiciones ni nada y me dediqué a los temas allí de Laurín, temas que conozco bastante bien y que he tenido la oportunidad de investigar muchas facetas. Y hoy en día sí, mi puesto está en el Ayuntamiento de Laurín de la Torre, ¿verdad? ¿Y en qué departamento? Concretamente, ahora mismo tengo a tiempo casi compartido entre Secretaría y el área de Cultura. Llevo lo que es la Dirección Técnica del área de Cultura. Ajá. Hay un hecho que a mí me preocupa en cuanto a Laurín de la Torre, es positivo. Me preocupa lo negativo de Churriana. Hace poco he leído que habéis incluso en un pleno salvado los Arcos de Zapata, de su demolición, de su desaparición. Sí, efectivamente, lo que es la concejalía en este caso no pertenece a lo que es patrimonio a cultura, lo lleva directamente a alcaldía y el alcalde, una de las metas que se ha marcado
es de proteger al máximo lo que es el patrimonio local. Se ha hecho un trabajo muy interesante desde la concejalía, cuando estaba concejal de Cultura, Miguel Ángel Huesca Mariscal, y se ha hecho un trabajo muy interesante, y concretamente el de la protección de los arcos de Zapata, gracias también al apoyo que se ha recibido por parte de la Junta de Andalucía, y se está haciendo ahora mismo un estudio de investigación y de puesta en valor de esos arcos. De aquí a unos días hay una visita prevista a la Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía, donde representantes municipales van a avanzar un poco más en esta línea. No ha sido fácil, o pienso yo, porque incluso en los arcos hay algunas casas adheridas a los arcos o incluso debajo de ellos. ¿Cómo habéis conseguido? El ayuntamiento, ¿sabe? Como usted conoce, había muchas de esas casas, algunas, no todas, pero algunas eran de personas que no vivían toda la época del año ahí. Eran familias gitanas que son de las que vinieron a trabajar en la zona, iban, venían, tal. Entonces ha llegado un momento que el ayuntamiento le ha hecho unas ofertas porque no vivían ahí. Se ha documentado que eran casas que no estaban habitadas. Algunas veces eran nidos de venta de droga, de prostitución, etcétera. Entonces el ayuntamiento tenía mucho empeño en matar dos pájaros de un tiro, ¿no? Eliminar esto y recuperar ese espacio, porque ha sido vender la casa. El ayuntamiento le ha pagado un dinero a esta familia y de momento demolerla. Y entonces poco a poco se quiere, habrá casas que será imposible porque hay familias que están viviendo ahí, pero la idea del ayuntamiento es de poco a poco de ir, diríamos, recuperando estos espacios para abrirlos. Conoce, no sé si lo conoce por la cercanía o por la amistad con Castillo Ramos, conoce el problema que hay ahora mismo en Churriana. Para algunos de nosotros que sentimos Churriana a veces quizá un poco más allá de donde es debido, lo de la privatización de nuestro manantial de la Fuente del Rey. Sí, bueno, yo no tengo muchos datos al respecto, pero lo que sí he visto es pues que está cercado, que cada vez parece que era un sitio pero ¿lo has visto? ¿No? Sí, ¿No te lo han comentado? Bueno, lo que era Jesús Manuel Castillo sí me ha comentado algo por encima, pero no conozco los detalles. Lo que sí he visto que era una zona que yo he estado ahí muchas veces, alguna vez he hecho incluso muchas fotografías de vídeo cuando me dedicaba un poco también a grabar todos estos entornos que tenían relación, en este caso, con los dos municipios. Claro. Nace aquí, pero discurre también lo que es la zona de los arcos, y tuve la oportunidad de grabar prácticamente casi todo el recorrido que es visible, y pues la verdad que digo yo, esto es inconcebible como ahora mismo está eso, que cualquier día se perderá. Si no se hace nada, cualquier día se perderá. Porque está cercado y pone propiedad privada. Efectivamente. Y fíjate que es la Fuente del Rey, haciendo un símil comparativo con la palabra, es la madre que parió a los arcos de Zapata. Efectivamente. Fíjate las vueltas de la vida. Efectivamente. Nunca llegó a entrar en funcionamiento, pero es la madre. Es la obra y nace. Sí, la obra nace ahí, pero por desgracia, como yo digo, nunca se llegó a terminar aquella obra tan faraónica, y que hubiera sido muy importante para la capital, ¿no? Creo que desde hace muchos años, para mí, yo conozco a Lorín de la Torre, desde, como se suele decir, desde pequeñito. Desde hace muchos años, para mí, ese pueblo, vuestro pueblo, es uno de los más prósperos, y también que va evolucionando con un equilibrio muy importante para la vida propia que todo un pueblo debe de tener, porque no está muy alejado de la costa, a unos pocos de kilómetros. Y ¿ustedes lo veis así? ¿O? Sí, se ve, eso se aprecia a Laurín, al igual que Churriana, que ha crecido mucho también en los últimos años, pues ha crecido bien. Tiene sus problemas, como todos los municipios, pero la verdad que por línea general Laurín de la Torre es un municipio, bueno, ahí está todo el que va, todo el que lo ve, pues un municipio que le gusta. Son muchos los malagueños que se están viniendo a Laurín de la Torre, lo mismo que a Churriana también, y la verdad que sí, que ha crecido de una forma, muchas zonas verdes, como decimos allí, en Laurín se vive bien. Sí, es increíble incluso, hombre, has venido a hablar de Churriana y yo ahora quiero hablar un poco de tu pueblo. Muy bien. Incluso lo que era la antigua carretera, que la estáis convirtiendo en una bellísima avenida. Sí, una avenida que pocos lugares pueden presumir de ella. Y además con unos pocos de kilómetros, ¿eh? Sí. La travesía se ha convertido en uno de los, yo diríamos que es la imagen de Laurín de la Torre. Otra cosa, que tu apellido segundo
es un apellido en Alaurín de la Torre, sobre todo en una zona de grandes agricultores, que incluso hay un lugar que se llama Mestanza. ¿Tienes algo que ver con tu apellido? Sí, yo creo que todos los Mestanzas más o menos estamos emparentados. Aquí en Churriana también hay Mestanza. Recuerdo era Felipe Remy, que efectivamente por desgracia fallecido. Pues me une con ellos, con los hijos yo siempre me decía primo. No somos, efectivamente, veníamos nuestra amistad que estudiamos juntos y por coincidencia de apellido, que es verdad que no es un apellido que no es muy común, pues siempre hemos dicho primo. Felipe, y le tengo mucho cariño, y se fue con él esa gran clase y esa buenísima persona que era. Yo tuve la oportunidad de tratarlo también bastante. Pues entonces, y estuve en su casa muchas veces y fue una muerte que yo sentí bastante. Yo lo traté muchas veces y además me encantaba incluso hablar con él porque aprendía mucho de él. Tenéis suerte a veces porque fíjate, esta familia inglesa que os dejó el portón, sí, efectivamente. Lo habéis convertido en una... El portón, maravilla. Yo creo que ese fue el mejor regalo que le han hecho a Alaurín de la Torre, porque hoy en día los constructores darían oro por esa zona en el mismo casco urbano, claro. ¿No? Entonces el portón fue un inglés, Brian Harley, que a principios de los 80, mitad de los 80, decide donarlo al pueblo para uso cultural. Entonces allí lo único que se celebra pues son actos culturales y bodas civiles. Está relacionado, se celebra allí en los jardines bodas civiles. Y claro, cuando lo deja, porque este hombre heredó una mina en Sudáfrica, un hombre de negocio, pues se marcha a gestionar ese negocio. Y lo deja al pueblo. Claro, estaba en malas condiciones y el ayuntamiento en los últimos años lo ha puesto, como ahora mismo lo vemos, y es uno de los mejores jardines de la provincia de Málaga. Sí. Fíjate, nosotros sin embargo tenemos la cónsula del Retiro y vaya mala sombra, porque a veces he pensado, yo digo, si el Retiro estuviese en la Torre estaría abierto y visitable y la cónsula está abierta pero no es visitable. En fin, hay sitios tan cercanos y que cómo varía uno de otro, una barbaridad en cuanto a disfrute, en cuanto a una serie de circunstancias que se da a entender. ¿Naciste en Alaurín de la Torre? Sí, soy nativo de Alaurín de la Torre, mi familia nativa de Alaurín de la Torre. Pequeñito o un poco ya más mayor te has adentrado en el mundo de la investigación. Yo creo que siempre lo llevaba yo desde pequeñito. Sí lo llevaba. Y yo recuerdo, porque hoy las carreras de letras están muy mal vistas digo, de salida laboral. Y me comentaba mi padre, etcétera, decía, te vas a meter en historia, tal. Y digo, si es que es lo que me gusta. Y yo estuve, por los años los años que estuve estudiando, pues para mí no fue ningún sacrificio, al revés, pues fue un disfrute. Y yo creo que eso vale más que todo hoy en día, hacer lo que uno le gusta. Pues claro que sí. Ha sido un placer. Igualmente. Y en fin, que me encanta que sepa tantas cosas de nuestra barriada, que fue el pueblo, como has comentado. Efectivamente. Y que hay un familiar aún vivo de unos de los señores que tú has hablado en cuanto a la República, en cuanto a al sindicato. Sí, lo que era los sindicatos CNT. Que me parece que es un sobrino de él que vive aún todavía, que se llama Andrés Ocon. Pues nada, encantado de charlar contigo y igualmente, hasta la próxima. Muchas gracias.